Buenos días, Angélica. Buen día, maestra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Esperamos 5 minutos, ¿te parece bien? Sí, sí, está bien, gracias. Perfecto. Maestra, hay que poner la hora de acceso, ¿verdad? Sí, por favor, en el chat. Con tu nombre completo, por favor. En 3 minutitos comenzamos. Buenos días. Hola, buenos días, Rosalía. En 2 minutos comenzamos. ¿Puedes poner tu nombre en el chat, por favor? Sí. Gracias. Con la hora de ingreso, por favor. Muy bien, vamos a empezar. Primero que nada, preguntarles en cuanto al ejercicio que estuvimos revisando o haciendo la semana pasada, que fue una matriz de análisis. ¿Tuvieron oportunidad de subirlo a la plataforma? Sí. Sí, quedó en plataforma, muy bien. ¿Y la tarea que se recibía hasta el día de ayer en la noche, también ya está en plataforma? Sí, la mía sí. Perfecto, muy bien. Yo subí ambas ayer, maestra. Muy bien, muy bien. Sí, debe estar antes de la sesión de los sábados, ¿sale? Muy bien.
Vamos a revisar esos documentos luego de que expliquemos la segunda parte o esta siguiente parte que vamos a integrar. Y también vamos a programar unas asesorías. Las primeras 2 horas de estas sesiones las vamos a ocupar en dar la explicación de cómo hacer la integración de estos puntos que vamos a explicar ahorita. Y también el siguiente paso, que son el marco teórico y el marco conceptual, así como un poco del formato que se requiere para el documento, ¿sale? Estas 2 horas entonces son grupales o vamos a estar todos en un mismo lugar. Y a partir de las 10:30 está programada una asesoría individual para que todos se conecten en el tiempo que les va a tocar. Así que bueno, vamos a comenzar. La semana pasada no tuvimos oportunidad de ver varias cosas por el tema de la conexión. Bueno, aquí estoy proyectando la lista, ¿no? Aquí. Seguramente ustedes ya estuvieron explorando lo que subí. Incluso ya les había avisado el domingo pasado. Permítanme, déjenme ver si estoy grabando. Sí estoy grabando, ¿verdad? Sí, Sí. perfecto. El domingo pasado les puse aquí las diapositivas y aquí van a aparecer conforme vayamos viendo semana a semana las diapositivas. En este caso, en la carpeta de diapositivas. Pero lo que ya no pudimos ver la clase pasada fueron estos ejemplos, que no sé si ya tuvieron oportunidad de verlos. Algunos son trabajos muy recientes del año pasado. Vamos a cargarlo. Y nos sirven de base para que podamos revisar precisamente cómo es la entrega de este trabajo, aunque estos tienen características de tesis, no tienen características de protocolo. Pero digamos que sería un trabajo similar, aunque con menos extensión el protocolo que la misma tesis, ¿no? Bueno, pues vemos que tiene una portada, vemos que aparecen los índices o el índice general. Vemos también que en el índice podemos encontrar el marco teórico, además de otros marcos, el marco normativo, el contextual, el conceptual, que vamos a explicar en un momentito más. Ahorita solamente quería que viéramos esto a grandes rasgos para que observen cómo es más o menos la estructura, ¿no? Bueno, habíamos hablado la semana pasada que la tesis está dividida en 4 grandes capítulos, los apartados preliminares y los apartados finales. Bien. Parte de lo que hay en el capítulo 3, y están ustedes observando en pantalla, vemos lo que es metodología, métodos, técnicas, instrumentos, población y muestra. Estos aspectos también se abordan en el protocolo, pero de una manera más sintética, no tan a detalle como lo muestra la tesis. Y bueno, pues aquí tenemos también una tabla de presentación de resultados, que finalmente es lo que quiere el trabajo de investigación, que lleguemos a resultados demostrables, comprobables a través de una medición o a través de una interpretación. Este sería el ejemplo de David Figueroa, es uno de los maestrantes que el año pasado egresó y que al entregar su protocolo y también su trabajo de tesis, pues te puede tener la oportunidad de presentarla para la titulación, ¿no? Bueno, aquí tenemos ese, también tenemos otro, este ya de 2 años atrás. Son sobre trabajos de maestría en sistemas computacionales, ¿no? Los elegí porque son lo más parecido a lo que es la especialidad que están estudiando. Entonces, en cualquier momento que ustedes tengan dudas, pueden venir a estos trabajos a consultar la manera en la que están escritos cada uno de los apartados que vamos a integrar en mi protocolo, ¿sí? Bien. Este trabajo también cuenta, voy a acercarlo un poquito, también cuenta con los apartados que ustedes están construyendo en este momento, que son formulación del problema, justificación, objetivos, incluso las preguntas, que hoy vamos a empezar con eso, ¿no? Las preguntas.
también las vamos a revisar. Las preguntas, la pregunta final, los objetivos. Aquí pueden ustedes revisar cómo están escritos esos objetivos. Empezando siempre por la acción con un verbo y posteriormente con la descripción de lo que se quiere lograr. ¿Bien? Bueno, eso es en cuanto a la carpeta de ejemplos de la tesis. Ahora tenemos aquí como apoyo el manual de titulación. Que no sé si también tuvieron oportunidad de abrir y ver. Ujú. Pregunto si tuvieron oportunidad de verlo. No, apenas, bueno, yo lo ¿No? estoy checando apenas. Ah, ok. Muy bien. Bien, este documento pues ya tiene su tiempo, ¿no? Es un manual de titulación que el Departamento de Investigación de la universidad pues creó para la guía y el acompañamiento de los estudiantes que están preparando este tipo de trabajos, dando las indicaciones, los lineamientos, todo lo que se refiere a la parte de las instrucciones de cómo hacer el trabajo de investigación en la universidad. Es un documento que hasta la fecha no ha tenido ninguna actualización, a pesar de que pues ya se creó desde hace tiempo, ¿no? En 2014 fue su última actualización. Y lo que vemos en este manual es importante porque de aquí partimos para la enseñanza de estas materias precisamente, ¿no? Entonces tenemos las modalidades de titulación que de alguna forma ya se las comenté la clase pasada, titulación 0, excelencia académica, estudios de posgrado, o en este caso si pasamos a la maestría, pues estudios de doctorado, ¿no? La memoria de experiencias profesionales, la monografía, la tesina y la tesis. Y dentro del manual también nos ayuda pues a hacer una revisión de los requisitos que los alumnos tienen que entregar al momento de la titulación. Así que es un documento importante que podrán consultar cada vez que tengan alguna duda con respecto al tema de la titulación. Y bueno, también lo que les había comentado, las opciones de tesis, que puede ser individual o colectiva. Esta semana, por cierto, se pusieron en contacto algunos compañeros para comentar su interés de hacerlo colectivo. Entonces todavía está la opción abierta si quieren hacerlo así. Y por cada uno de los capítulos, déjenme ver si este es el protocolo. No, este es el general. Sí, este es el general. Nos habla de cada uno de los apartados de la tesis, tesina, cada uno de ellos, cómo tiene que estar estructurado el trabajo. Me parece que al final es donde se encuentra lo del protocolo. Ah, sí, aquí está. Presentación del protocolo. Estos son algunos de las indicaciones que nos da el manual con respecto al formato. ¿Qué formato debe tener nuestro trabajo de investigación? Bueno, pues es un formato muy simple. No se notan muchos detalles creativos, no se nota mucho color. Es un formato muy, muy discreto, muy formal, en el que vamos a encontrar siempre un mismo tipo de letra y en el que vamos a encontrar un solo color. No es admisible otro color más que el negro. De igual manera podemos ver que para el tamaño de la fuente tiene ciertas características. En el caso del texto debe ser en 12, en el caso de los títulos en mayúscula, con negritas y en tamaño 14. Para los subtítulos, mayúsculas y minúsculas o lo que llamamos tipo oración, con tamaño 12 y negrilla. ¿Qué son los subtítulos? Pues son los temas o subtemas en los que se divide el trabajo, ¿no? Aunque parecen cosas muy, muy simples, muy sencillas,
al momento en el que hacemos una revisión, casi siempre hacemos énfasis en que le den este formato y a veces lo hacen, a veces lo dejan hasta el final, pero la sugerencia es que desde el principio pues ya lo contemplen, coloquen sus márgenes tal como lo vemos aquí, nos indica una medida específica. También el uso de sangrías que al inicio del párrafo deberá ser de 1 centímetro. La alineación del texto va a ser justificado, excepto en la parte de los títulos. La opción del interlineado será de 1.5 y como les decía, pues el tamaño del texto estándar en tamaño 12. Al mismo tiempo, pues nos invita a que hagamos espacios entre los párrafos. Hay una sugerencia para eso. Cada párrafo deberá medir alrededor de 7, 8 líneas. Si se pasan o son menos, no hay problema. Pero la idea es que no haya unos párrafos muy gruesos, ¿no? O muy grandes, sino que sean más o menos del mismo tamaño y que estén separados por un doble enter. Estos son, pues, aspectos que debemos tomar en cuenta para cada uno de los trabajos en su formato. Que de esta manera todos se vean unificados, que todos se vean iguales, ¿no? Bien, como les digo, no tiene como mucha creatividad un trabajo de esta naturaleza, o sea, que no tiene así como grandes colores o llamativos en sí, pero lo que interesa aquí es su contenido, interesa mucho cómo se presenta, ¿no? Y por eso es que ustedes ven en el ejemplo de las tesis algo similar, ¿no? Algo similar que se puede ver en la unificación de las fuentes, en la unificación de los párrafos, en la unificación del formato, ¿sí? Bien, esto se los comento para que sepan en dónde consultar en caso de que quieran ya darle formato a su documento. Si no, de cualquier modo en las asesorías lo vamos a estar comentando, ¿sale? Bien, ahora con respecto a los protocolos, aquí vamos a revisar este documento. El protocolo de investigación es como el plan de trabajo, también le podemos llamar el anteproyecto, también le podemos decir el resumen de la tesis o la síntesis del trabajo de tesis. Todo eso es un protocolo, ¿no? Es un plan de trabajo en el que también incluimos incluso el cronograma, ¿no? El tiempo en el que nos vamos a llevar investigando. Entonces el protocolo es un trabajo serio, por consiguiente está completo, está confiable, cuenta con cierta validez al tener un respaldo teórico y bueno, se presenta a través de los siguientes apartados. En estos apartados podemos encontrar el título de la investigación que debe ser largo. Por ejemplo, he visto protocolos en donde presentan un tema, pero como ya dijimos, los temas no son los títulos en sí, sino eso precisamente, ¿no? El tema del cual se habla dentro de un trabajo. El título, para que sea título, tendrá que informarnos al respecto de dónde se está realizando el trabajo, con qué se relaciona, con qué otras variables se relaciona. También se puede ver quién está realizando la investigación. El título nos debe reflejar algo atractivo dentro de él, que sea fácil de identificar, conciso, que nos invite a abrirlo y leerlo, ¿no? Entonces es importante, aunque parece algo muy discreto, algo mínimo que sería 2 líneas, pero en esas 2 líneas nos dicen muchas cosas. También tenemos el resumen o el abstract. Cada vez que ustedes buscan trabajos de investigación formales, encontraremos eso siempre, ¿no? Un resumen o un abstract en el que podemos encontrar de lo que se trata en términos generales la investigación. El planteamiento del problema, que es el primer apartado que estamos construyendo y vamos a revisar hoy, en el cual contiene su descripción del problema, la justificación, los objetivos y hasta ahí. Perdón, antes de eso también yo les pedí que hicieran como este estado del arte o lo que llamamos también antecedentes de investigación, que buscaran 3 tesis relacionadas con el tema que les interesa. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda?
No, profe, por ahora. ¿No? Ok. Bien. Como vemos, aquí el protocolo consta de 12 apartados. Si llegamos a este punto de los objetivos y el estado del arte, podríamos decir que tenemos ya una mitad de protocolo, ¿no? O el avance al 50%. Después, el siguiente 50% se basa en los fundamentos teóricos, hacer un resumen de ellos. De eso vamos a platicar en un momento. Las bases teóricas, los términos básicos que conocemos como marco conceptual. Y los siguientes puntos, que ya son los finales, sobre la metodología de investigación, cómo se van a analizar los resultados, a qué conclusiones llegamos con este trabajo y las referencias. También se compone con la última parte que son los anexos o el cronograma y el presupuesto. De esto vamos a trabajar en la tercera sesión, ¿sí? Pero bueno, este documento que les estoy mostrando se llama así, 12 partes de un protocolo, y lo podrán consultar en la carpeta de materiales. ¿Ok? Bueno, otro de los documentos interesantes para la construcción del día de hoy será este manual, el manual de normas APA, que siento que no es un desconocido para ustedes. Ya de alguna forma me comentaban la clase pasada que estuvieron ya citando algunos trabajos con este estilo. Y bueno, pues lo único que hago es compartirles el extracto de este manual en su 7ª edición, que es la más reciente. Y aquí podemos encontrar cómo citar. Permítanme, voy a ampliarlo un poquito. Cómo citar la información que encontramos en Internet. Desde lo que son citas directas, citas cortas, citas indirectas, cuando se trata de hacer un parafraseo, por ejemplo, de lo que dijo alguien. También cuando encontramos material gráfico, que les comentaba, pues podemos hacer uso de ello, de mapas, cartogramas, imágenes, fotografías o esquemas. Todo eso lo podemos llevar al trabajo y también le podemos dar su referencia. Entonces, bueno, pues el manual nos ayuda a colocar los nombres, a colocar los datos que necesita una referencia para tener el sustento necesario para esta investigación. ¿Ok? Vamos a utilizarlo como un material de consulta, independientemente a que vamos a explicar cómo se van a hacer las citas. Será un material de consulta para que ustedes puedan ir citando. Y también colocando las notas al pie del documento. Supongo que eso ya lo saben hacer, ¿verdad? Supongo que sí. ¿Saben hacer notas al pie? Perdón, profe, sí, Sí. estaba en una llamada. Ah, ok. Sí, notas al pie nos ayudan a identificar la información directamente en la misma página donde estamos haciendo una lectura, y eso es lo que vamos a pedir en este ejercicio del día de hoy. Entonces, bueno, si no lo saben hacer, no se preocupen, vamos a dar un ejemplo de cómo hacerlo, pero es bastante sencillo, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí en este apartado 3 de todas las referencias que se ocupan. Las que más se ocupan, pues obviamente, como sabemos, es el material gráfico, las publicaciones en redes. Alguien comentaba, por ejemplo, que para hacer sus consultas o sus investigaciones van a las redes sociales, a grupos, o utilizan páginas web. Entonces, aquí este material de consulta del manual APA nos va a servir para eso. Bien, como les decía, esta revisión no la pudimos hacer la clase pasada por el tema de conexión. Qué bueno que hoy lo estamos pudiendo revisar. Y me gustaría que tuvieran bien identificado todos estos documentos para que en el momento en el que se tengan que consultar, pues vengan directamente a él. ¿Vale? Bueno, creo que es lo más relevante de esto. Ahora, vamos a ver
No estoy compartiendo aquí. Vamos a ver esta sección de preguntas. Aún sin haber visto sus tareas todavía, podría deducir que las preguntas que ustedes han hecho tienen completamente que ver con el tema. Sin embargo, no está de más que hagamos una orientación sobre las preguntas, ¿no? ¿Por qué la importancia de estas preguntas? Bueno, sin duda las preguntas son el nacimiento de lo que es una investigación. De ellas es que nacen las investigaciones. Entonces, mientras mejor esté estructurada una pregunta, mientras más analítica sea, mientras más compleja se vuelva, pues mucho mejor el camino de la investigación. ¿Por qué? Porque nos ayuda pues a interpretar a través de las interrogantes el mundo que nos rodea, ¿no? ¿Me podrían decir algunas de las preguntas que ustedes escribieron ahí? Si se acuerdan, yo les pedí 15 preguntas generales. ¿Me pueden decir alguna? O bien escribirlas con su herramienta de anotar. ¿Sí? Quienes entregaron su tarea, consulten su documento y menciónenme algunas preguntas de las que hayan colocado ahí. Bueno, mi investigación va enfocada a la minería de datos para la investigación sobre el cáncer de mama. Bueno, todo lo que acontece alrededor. Una de las preguntas que puse fue que si existen la existencia de familiares que hayan padecido la misma enfermedad. A ver, de nuevo, ¿cómo comienza la pregunta? ¿Hay existencia de familiares que hayan padecido la misma enfermedad? Hay existencia de enfermedades. Así comienza la pregunta. Bueno, existencia de familiares que hayan padecido la misma enfermedad. Ok. La pregunta empieza así. Existencia de Ajá. enfermedades. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Rosalia. ¿Puedes nombrarnos otra pregunta de las que hayas puesto? ¿Cuáles son las características de salud en común antes, durante y después de la detección? ¿Cuáles son las características en común? Ok, muy bien. Estas dos preguntas son muy diferentes entre sí. Una es una pregunta que llamamos pregunta cerrada, en la que podríamos tener una respuesta corta, sí o no, que es el caso de tu primer pregunta. Y la segunda pregunta es una pregunta inicial, es una de estas preguntas que llamamos detonadoras. ¿Cuáles son las características? ¿No? Ambas preguntas, de las que acaba de compartir su compañera, las podemos buscar, digamos, podemos buscar su respuesta en la literatura, ¿cierto? Esto que acaba de mencionar lo podemos encontrar una respuesta en la literatura, o sea, en las fuentes de información. El caso es que a medida que vayamos haciendo más preguntas, se va a ir acotando lo que es el tema de investigación, formulando una pregunta lo suficientemente compleja para poderla responder con la tesis. Y hacia allá vamos. Ahora, hay diferentes tipos de preguntas en las cuales, pues, entre más clara sea la pregunta, mejor. Las preguntas, como dice aquí, deben ser precisas, exactas en lo que se quiere preguntar. Por eso es que le pedí a su compañera que leyera 2 veces su primer pregunta, ¿no? Porque no me quedaba clara. También nos habla de que la pregunta debe estar relacionada con tiempo, espacio y población. Es decir, complementar la información que queremos de esa pregunta, relacionada con el momento histórico, con el contexto, con el lugar de investigación, por ejemplo, o con el tipo de población al que se refiere, ¿no? Ahora que ella dijo los pacientes con cáncer de mama, pues ya sabemos a qué se refiere la pregunta exactamente, no a toda la población, sino a cierta población que cuenta con esta enfermedad. Ahora dice que la pregunta debe ser concreta, que no tenga cabida a la vaguedad o a la ambigüedad, sino que se pueda entender qué está preguntando exactamente. Evitar los adjetivos. Esto también es una recomendación al momento de
de hacer una pregunta, si consideras bueno, si tú crees que estas son, digamos que dentro de la redacción podrían evitarse para no colocar precisamente la subjetividad ahí, sino siendo lo más objetivos que se pueda. No considerar una opinión subjetiva, diciendo si esto es bueno, es malo, o si lo consideras peor o mejor, sino que nos vayamos a la característica. Deben estar completas, es decir, que contengan sujeto y predicado, aunque esto es algo que vimos en educación básica, a veces lo olvidamos, ¿no? Entonces, si contiene el sujeto, la población, y el predicado, el verbo, la acción, dentro de la pregunta, mucho mejor. Las preguntas no deben dar origen a una respuesta sencilla como sí o no. Y nos referimos concretamente al apartado en donde estamos planteando las preguntas generales. Las preguntas con respuesta sí o no pueden utilizarse en algunas encuestas, por ejemplo, en algún instrumento de investigación. Pero por el momento, en el apartado de preguntas generales, tratemos de evitar preguntas que se respondan con sí o no. Bien, no sé si queda clara esta explicación. Y mucho mejor si alguno de los dos compañeros, Jesús o Angélica, aportan una pregunta más para ponerla de ejemplo. Bueno, yo elegí el tema de la encriptación, lo pegué sobre, bueno, no he definido como tal el título, pero es para el uso de contraseñas, de control de usuario en sistemas web, métodos de encriptación. Entonces, una de las preguntas podría ser, ¿qué métodos de encriptación existen que se utilicen para aplicaciones web? Muy bien. ¿Puedes repetir la pregunta para ver dónde termina, por favor? Sí, sería, ¿qué métodos de encriptación existen que se apliquen a aplicaciones web? Ok, ahí detectó algo, que se apliquen en aplicaciones. También al verbalizar la pregunta nos damos cuenta si estamos redundando o haciendo una cacofonía, ¿no? En este caso, se repite la palabra apliquen aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues corregir esas deficiencias en la pregunta y que sea mucho más clara. Creo que también en la primera parte está dividido con qué aplicaciones y luego dice que se apliquen. También esa es parte de las correcciones que podríamos hacer a tu pregunta, Angélica. Muy bien. Ok, gracias, maestra. Sí, bueno, esas son algunas correcciones así rápidas, pero que en la asesoría pues vamos a profundizar un poquito más para que su trabajo esté mucho mejor redactado, mucho mejor presentado en su constructo, ¿no? Ok. Seguimos entonces. Las preguntas de investigación son de diferente índole. Aquí les voy a pedir que en cuanto hagan esa revisión, o sea, ustedes ya hicieron su ejercicio, ya hicieron su tarea. Como tal, la entrega por sí sola pues tiene un valor, ¿no? Pero al momento en el que hacemos la revisión, tratamos de que mejore. Y precisamente por eso esta explicación. Ponemos atención a lo que estamos preguntando, en el cómo comienza la pregunta, en el qué nos está diciendo la pregunta también, en la información complementaria, ¿no? Creo que en la pregunta que acaba de decir Angélica, hay una parte donde dice para la. Esto es una contextualización dentro de la pregunta, ¿sí? Entonces, las preguntas son de diferente índole. Entonces, vamos a revisar si nuestras preguntas tienen estas características. Por ejemplo, en la descripción, ¿cómo, dónde, quién, cuántos, qué o qué pasa? Son preguntas que inician para la descripción o que inician así para poder describir algo. En la parte de la explicación, ¿para qué? ¿Cuál es la causa o cómo es que se realiza tal cosa? ¿No? Son preguntas que nos ayudan a entender o a explicar algo.
Preguntas de generalización o de definición. ¿Qué es? ¿Qué diferencia hay entre esto y lo otro? Nos ayudan a definir o a establecer algo. Preguntas para la comprobación. ¿Cómo se puede saber si? ¿Cómo saben si tal o cual cosa? ¿Cómo se hace esto? Son preguntas para la comprobación. Y como les digo, si identificamos la naturaleza de cada una de las preguntas, podemos también guiar la investigación hacia sus objetivos, ¿no? Tenemos lo que es predicción, preguntas de predicción. ¿Qué consecuencias tendría si aplicamos esto, si desarrollamos esto otro? ¿Qué puede pasar si dentro de un sistema de seguridad tal, ¿no? ¿Qué pasaría si? Como ven, todas las preguntas que se están revisando aquí son de diferente naturaleza. Y preguntas de gestión, ¿qué se puede hacer con o cómo se puede hacer de algo o de un procedimiento, una expectativa o cómo se puede medir tal o cual, cómo se puede evaluar también? ¿Bien? Bueno, entonces vamos a invitar a que ustedes, ahorita que ya tienen su ejercicio hecho, a que ustedes lo revisen, hagan esta evaluación propia, una autoevaluación de su trabajo y vean si reúne los requisitos que estamos pidiendo o todavía no, ¿no? O sea, si se puede mejorar aún. Bien. Para elaborar estas preguntas, entonces, lo primero será reconocer nuestro tema. ¿Y qué tanto nos interesa el tema? ¿Qué tanto hemos profundizado en él? ¿Qué tanto hemos leído esta semana acerca del tema? Y si está relacionado con algo que me interesa de forma personal o algo que me interesa por mi trabajo, ¿no? Eso lo tenemos que ya tener identificado. Eso es lo primero. Si el tema nos interesa lo suficiente. Y autoevaluarnos diciendo, bueno, tal vez el tema no me está convenciendo, ¿no? Tal vez lo elegí para salir del paso o para algo rápido. Pero siempre constantemente preguntarnos si realmente nos interesa. Y bueno, inicialmente tendremos un tema muy general que se va a ir acotando y reconociendo el periodo de tiempo en el que se puede llevar ese estudio, reconociendo el caso de estudio, si se refiere a personas, si se refiere a empresas o a grupos de personas, si se refiere a un establecimiento, a un local, si se refiere a un tipo de cliente, todo eso lo debemos tomar en cuenta y reconocer si lo que queremos es realmente posible de hacer, ¿sí? Reconocer eso en nuestra investigación a través de las preguntas que hagamos. Ahora, la pregunta general contiene conceptos. No sé si a estas alturas ya hicieron su pregunta general. A ver, ¿me pueden decir? Si ya construyeron esa pregunta, No, yo no. ¿no? Ok. Bueno, una vez que se construya, en estos momentos que vamos a dar tiempo a que se haga, lo primero que vamos a hacer es identificar los conceptos que lleva esa pregunta. ¿Cuáles son los conceptos más importantes del tema de investigación y si esos conceptos aparecen en la pregunta? ¿Sí? ¿Y qué relación hay entre ellos? Ujú. Por lo tanto, en la pregunta de investigación, lo que queremos es que aparezcan esos conceptos. Aquí tenemos unos ejemplos. ¿Qué consecuencias tiene la crisis económica en la estabilidad de los regímenes democráticos? ¿Cuáles serían los conceptos aquí? Bien, ¿nos lo dice la misma diapositiva? La crisis económica y el régimen democrático. Así es. Esos son los conceptos que habría que definir y que previamente ya pensamos en ellos cuando establecimos el tema, ¿no? Entonces, lo que hace a una pregunta de investigación general es reunir esos conceptos en una interrogante o en una problemática que queremos resolver. Siguiente ejemplo nos dice, ¿cómo es el nivel socioeconómico? Perdón, ¿cómo el nivel socioeconómico influye en las percepciones hacia el régimen democrático? Y aquí tenemos también los conceptos de nivel socioeconómico y régimen
democrático o percepción del régimen democrático. ¿Ok? Entonces, traten de hacer esa revisión en sus preguntas y en su pregunta general, que se pueda ver con claridad los conceptos. O en términos de metodología les llamamos variables, ¿no? Bien. Ahora, haciendo una distinción, las preguntas también tienen diferente naturaleza en cuanto a su origen, ¿no? ¿Cuál sería el origen de las preguntas cualitativas? Pues hacer una interpretación o una comprensión del mundo real, ¿no? Hacer una comprensión del mundo real me lleva a poder entender por qué un fenómeno se presenta de una manera o de otra en diferentes poblaciones. Y las preguntas cuantitativas nos llevan a entender cómo se comporta un procedimiento, cómo se comporta una variable, nos ayudan a entender cómo se clasifican también, nos llevan a entender qué cosas se pueden comparar con esta variable. Por lo tanto, son preguntas que nos llevan a tener una medida de algo. Gracias. Ok. Entonces son preguntas cualitativas o preguntas cuantitativas de diferente naturaleza. Bien, esto con respecto a las preguntas. Ahora que pasemos a la asesoría, en un ratito más, ahí vamos a explorar cómo están constituidas sus preguntas y cómo pueden mejorarse. Bien, no sé si tengan alguna duda aquí. ¿No? ¿Ninguna duda? El formato de las preguntas que nos mostró lo vamos a revisar más tarde. Exactamente, sí. Sí, voy a subir aquí a la carpeta de las sesiones, diapositivas. Ahí voy a subir ese material para que también lo consulten. Gracias. Muy bien. Bien, el capítulo, bueno, no el capítulo, perdón. No estamos hablando del capítulo, sino de apartados. Dentro de los primeros apartados se encuentra la formulación del problema, la justificación, en donde exponemos los motivos, los objetivos, que también vamos a revisar, y los antecedentes. ¿Ok? Los antecedentes, por lo general, se autorizan muy rápido porque precisamente, ¿no? Es lo primero que buscamos, las tesis, los proyectos, los artículos científicos que hablen del tema. Entonces se autorizan muy rápido, pero los primeros 3 apartados, que son formulación del problema, justificación y objetivos, tardan un poquito más en autorizarse, ¿no? Debido a que o más bien dado, si no tenemos la idea desarrollada, congruente, clara, entonces no se autorizan tan fácilmente, pero si lo tenemos con suficiente claridad, y vamos, la claridad la da la lectura, ¿no? Entonces, también es esa la invitación, a que investiguemos haciendo lectura. Lo bueno es que a ustedes les gusta leer, ya me dijeron en la clase pasada. Bueno, voy a pasar al siguiente apartado, que sería la perspectiva teórica. Podría decirse que es el segundo apartado más importante, ¿no? No es porque alguno de los apartados sea menos que otro, sino porque se le da muchísimo tiempo, se le dedica mucho tiempo a este apartado, a hacer la búsqueda, a hacer la exploración teórica, a concretar la perspectiva teórica, entonces de ahí su importancia, ¿no? Bien, habríamos de revisar o reunir lo más que se pueda de fundamentos, principios y teorías relacionadas al tema que se está investigando. Y cuando hablamos de principios y de teorías, hay que identificar las teorías con las que se presenta un tema. Y esto es un poco difícil cuando no tenemos una guía, un orientador de contenido. De ahí que yo les había pedido que buscaran a un asesor. No sé si ya cuentan con él. Yo todavía no, maestro.
¿Todavía No. no? Ah, bueno. No, Sería, tampoco. sería conveniente que hoy se llevaran ya pensando en esa tarea, ¿no? De encontrar a su asesor, porque justamente su asesor es donde interviene en este momento, guiando la parte del contenido, diciéndoles con qué se relaciona, con qué teorías se relaciona su tema. Esto lo podríamos investigar nosotros por nuestra cuenta, pero qué mejor que alguien que tenga ya experiencia o conocimiento de, les puede indicar el camino, ¿no? Bueno, no sería imposible entonces que ustedes hicieran esa revisión, identificaran la teoría, pero si tiene el respaldo del asesor, mucho mejor. Ahora, el ejercicio, prácticamente el ejercicio que se va a trabajar el día de hoy, va a ser realizar una búsqueda de libros que traten sobre su tema. Si encuentran ese libro disponible eh, en la opción de descargar o de guardar, mucho mejor. Los libros van a estar actualizados a 10 años. Esto es de preferencia. Pero si, por ejemplo, encuentran un libro de más de 10 años, puede también ser útil, pero de preferencia, pues que tenga más o menos este tiempo de actualización, 10 años. Ahora, dentro de los libros, en cada uno de ellos aparecerá un índice. Hay que ver el índice que tienen y elegir los temas y subtemas que sirven para fundamentar el suyo. O sea que primero voy a buscar esos libros, preferentemente libros. Una vez que los tenga, voy al índice, reviso su índice y veo cuáles son los temas que de ahí me sirven para mi trabajo. Los tomo tal cual, ya después puedo hacer cambios en su título, pero por el momento los tomo tal cual, ¿no? Y vamos organizando lo que es la selección o la sección de temas tratándose de lo general a lo particular. Bien, este es un primer ejercicio. Más o menos así, ¿no? Yo tengo aquí una imagen de cómo sería un índice, algo de lo que ustedes podrían encontrar en diferentes tesis o trabajos de investigación. Como vemos, así es como se presentan los apartados que ya les comenté. Y dentro del índice podemos encontrar temas que se encuentran relacionados al marco teórico. ¿Sí? Un segundo ejercicio sería, una vez que tengo los temas de los índices, ahora lo que voy a hacer es colocarlos en forma de importancia de lo general a lo particular. A partir de aquí, el apartado 2, que sería el marco teórico, lo vamos a colocar con número romano, que es el nombre del apartado, ¿no? Perspectiva teórica o marco teórico. Y el índice lo vamos a colocar con números arábigos que comiencen con 2.1 y 2.2, 2.3 en adelante. De tal manera que yo pueda identificar los temas generales con este numeral, que es el de 2 décimas, ¿no? A ver, vamos a hacer un marcado. ¿Sí? Entonces, el tema más general para su trabajo va a ser identificado con el 2.1. Si ese tema se puede desglosar, se puede presentar en diferentes subtemas, como pueden ver en la parte de abajo, lo vamos a hacer con el mismo numeral, ¿no? Va a comenzar con la misma numeración, 2.1, y luego agregamos el primer subtema, perdón. 2.12, segundo subtema. Y si de ese subtema podemos agregar otros apartados o subapartados, pues así sucesivamente, ¿no? Comenzando con el numeral, seguido del subtema y el primer subapartado. Al principio es un poco complejo, son muchos números, pero todo va a depender de pues, los temas que ustedes vayan eligiendo, ¿no? Bien, yo les voy a ayudar con esto, siempre y cuando pues hagan lo suyo en la parte del ejercicio, que sería hacer la búsqueda de libros y de
temas que traen los índices. No sé si aquí queda clara la instrucción. ¿Sí? ¿O ¿Esto tienen- es sobre los índices de los libros que encontremos o es para el contenido de la tesis? Bueno, del protocolo. Muy bien, qué buena pregunta. Este es para el marco teórico. Este índice preliminar se refiere al marco teórico. No se refiere al índice general del trabajo del protocolo, sino a los temas que va a abordar un marco teórico. Ujú. Y el día de hoy solo vamos a trabajar en esto, en el índice preliminar. Si da tiempo, les pediría que hicieran el siguiente ejercicio, que es las cuartillas. Pero si no, lo vamos a dejar de tarea. Ujú. El índice es un índice por cada libro. Ajá, qué buena pregunta. No, el índice preliminar tuyo se compone de diferentes temas que encuentras en los libros. Ujú. Entonces, el listado que vas a generar proviene de cada uno de los libros, pero no necesariamente podemos hacer un índice de un solo libro, ¿no? Sino tomar los temas que nos sirven de estos libros, consultados. No sé si eso respondió tu pregunta. Sí, sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Podríamos luego perdernos con tanta información, pero pregúntenme cuando tengan dudas. Bien. Ok, otro de los ejercicios que les voy a proponer el día de hoy, esto es el avance completo ya de este segundo apartado, es el marco conceptual. ¿Por qué pedimos un marco conceptual al mismo tiempo que pedimos un marco teórico? Bueno, precisamente porque como ya habíamos comentado en las preguntas, cuando estamos hablando de las preguntas, decimos que hay conceptos que hay que identificar en esas preguntas. Bueno, precisamente los conceptos se van a ir especificando más y más o desglosando más y más dentro del tema de la tesis. De hecho, las preguntas que hagamos, las preguntas que se formulan al inicio, se responden en el marco teórico. Esa es la conexión que tiene con el marco teórico, ¿no? Si hice una pregunta que dice, ¿qué características son las comunes de? Bueno, en el marco teórico vamos a hablar de características de, y ahí las vamos a desglosar en el marco teórico. Y por lo tanto, también vamos a encontrar conceptos principales dentro de la investigación. Ahora, este sería un apartado diferente. Es distinto al índice preliminar que ya comenté. En este apartado lo que hacemos es como si fuera un glosario, es como un listado de conceptos que van a traer su propia definición, pero que la diferencia con un glosario, el marco conceptual organiza los conceptos de acuerdo a su prioridad. O sea, cuáles son los más importantes, los conceptos más importantes dentro de la investigación. Y así es como los voy a ordenar. Un glosario viene ordenado de forma alfabética, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, entonces, el marco conceptual no. El marco conceptual se ordena de acuerdo a la prioridad que tienen esos conceptos. O sea, cuáles son los más fundamentales para explicar un trabajo. Bueno, de los más a los menos, ¿no? Y lo que hay que hacer es definir esos conceptos. Todo va en relación a lo que ustedes van encontrando precisamente en los libros. De esos libros, al hacer la revisión del índice, también vamos a encontrar conceptos. Por lo tanto, si encuentran un concepto que esté siendo importante para la investigación, anótenlo y posteriormente lo traen aquí al marco conceptual. ¿Ok? Bueno. Ahora, este sería el último ejercicio, pero como les decía, si no da tiempo de llegar a este, no hay ningún problema, porque precisamente la tarea se trata de lo mismo. Entonces, no necesariamente podemos llegar a este punto. Pero sí va a ser importante que lo comentemos de una vez, para que si tienen dudas, pues las
las resolvamos, ¿no? ¿Qué se va a hacer con la tarea de esta semana? Pues una vez que ya consulté libros, una vez que ya vi el índice, una vez que ya identifiqué dónde se encuentra tal o cual tema, lo que hago es un resumen, ¿sí? El resumen va a constar de 5 cuartillas. Esa va a ser la tarea. 5 cuartillas que implique un desglose, un escrito, citas, referencias, notas al pie, en donde estoy identificando y resumiendo lo más importante del tema, ¿sí? Y por supuesto, pues como nos menciona en la diapositiva, colocar las referencias para la correcta fundamentación en el estilo APA, ¿sí? Por ello es que les quería mostrar dónde encuentran el manual APA. Bien, retomando, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con el índice preliminar, ¿sí? Hacer una búsqueda de libros, encontrar esos libros, descargarlos o guardarlos en un, podría ser en un favorito o en un drive, en una nube, donde ustedes quieran, pero que se puedan consultar continuamente esos libros, ¿sale? Ustedes eligen la forma. Ver el año de su edición, ¿para qué? Pues para saber si está actualizado. Tercer punto, revisar su índice. Ver qué es lo que dice el índice de ese libro y elegir los temas que me van a servir. Esos temas que me sirven de cada libro, los voy a colocar en un documento, tratando de poner ahí la referencia completa del libro y los temas, el listado de temas, ¿vale? Posteriormente ya se va a organizar, pero lo primero son estos 3 puntos. Bien, eso es en cuanto al índice. En cuanto a la forma en la que se pone el índice, como ya dijimos, establecer que este apartado es el apartado 2 y que a partir de aquí vamos a hacer un listado de temas y subtemas, comenzando con el número 2. 2.1 para el primer tema, el más general, 2.2 sucesivamente para los temas que no sean tan generales, ¿vale? Y tercer y último ejercicio para su avance del día de hoy sería presentar los conceptos prioritarios de la investigación, colocarlos en negritas, buscar su definición y ordenarlos también en forma de importancia. Ok. Perdón. Antes, me gustaría que le hicieran una captura de pantalla y compartan esta captura en el grupo de WhatsApp. Tengo aquí a Rosalía, Jesús, Angélica y Ricardo. Ok. Bien, miren, a cada uno les estoy dando 15 minutos a partir de las 10:30. Si recuerdan, dijimos que a las 10 es el receso, ¿no? Bueno, a las 10:30 comienzo con Rosalía y solo se va a conectar Rosalía, ¿no? Pero, por ejemplo, si Pedro no llega o no se presenta, puedo tomar el tiempo de Pedro, ¿no? Pero, si llegase a entrar, aunque sea tarde, pues bueno, le daría su tiempo a Pedro también. Entonces, pongan atención al tiempo que les voy a dedicar a cada uno para que puedan estar puntuales, ¿sale? A ver, no te veo aquí, Jesús. Eres no te tengo en la lista, Jesús. Soy Pedro, profe. Es Pedro, ok. Entonces sería Rosalía a las 10:30, Pedro a las 10:45, Angélica a las 11:30, Ricardo a las 11:45, ¿ok? Entonces, repito, si alguno de sus compañeros no se conecta, o no puede estar, o X, me dicen, y si quieren más tiempo para asesorarles, puedo conectarme con ustedes, ¿ok? Bien, de tal forma que a las 12:30 volvamos todos a la sala y hagamos una retroalimentación del ejercicio en general y demos instrucciones para la siguiente tarea. ¿Mm? Bien, no sé si ya lo compartieron en el grupo. Ya lo compartí. Muchas gracias. Bien, no va a ser necesario que en este tiempo de programación de asesorías estén todos.
¿no? Cada uno va a tener su tiempo. Y si no mal recuerdo, Scarlett me comentó de un equipo. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien de ese equipo de Scarlett está aquí? Es que no tengo a la mano mi WhatsApp. ¿No? ¿Ninguno de ustedes sabe del equipo de Scarlett? No, a lo mejor sea con No, Samuel, pero creo que tampoco está. Ok. Bueno, entonces vamos a respetar los tiempos. Solo si el compañero no se conecta, yo les mandaría un anuncio de el compañero no está, estoy libre, pueden entrar si quieren asesoría. ¿Sale? Bien. Ahora, esta sesión no la voy a cerrar, solamente la voy a pausar para que ustedes empiecen a hacer su ejercicio del índice y lo podamos mostrar antes de las 10, a ver qué tal está, a ver qué tal se encuentra y poder orientarles a todos de forma general. ¿Ok? Bien. Pauso la sesión en su grabación y volvemos a platicar o a estar aquí todos. ¿Les parece bien al cuarto para las 10? Eso. Es el primero, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Es el primer ejercicio o los 3 primeros? Los 3 primeros, el índice preliminar, la estructura del índice y el marco conceptual. Ok. ¿Ok? Esa gráfica, bueno, esa presentación ya está en la carpeta. En estos momentos la subo. Ok, gracias. De nada. Ok. Bien, no sé si hay más dudas. Profe, ¿Sí? ahorita por temas de trabajo, pues no, voy a estar un poquito ausente. Estoy nada más, ahora sí somos 2 personas. Y tengo 2 gente enfermas. Ah, eres tú y... Bueno, ahorita yo sí que. Ujú. Sí, Pedro. ¿Estás enfermo o no te No, entendí? es que como estoy en el trabajo, ahorita que somos 2 en turno. Y ahorita como ando cubriendo todo el hotel, sí Ajá. se me complica ahorita un poquito estar en la clase. Voy a avanzar lo más que pueda y si regreso a tiempo, Sí, muéstrame algo. Si puedes tener algo, muéstramelo, ¿sale? Para que te cuente tu avance. vale. Ok. Si no, para que ocupe el tiempo Rosalía de ser necesario, en caso de que yo no esté. Ah, ok. Bueno, qué bueno que lo mencionas. Y si no, toma el tiempo de otro compañero que no se encuentre, ¿sale? Vale. Sí, profe. Ok, Voy a tratar de avanzar lo más que pueda. muy bien. Bueno, ahorita pongo entonces en OneDrive, en la carpeta, la diapositiva que acabo de mostrar para que ustedes se guíen, ¿va? Bien, ya están cargadas en la carpeta las diapositivas que acabo de mostrar. Bien, me gustaría saber cómo están realizando su ejercicio y también si pueden mostrar algo de lo que hayan encontrado, ya sea en libros o la construcción de su índice. Ya les di la opción de compartir. Cuéntenme cómo van. A ver, vamos a ver, escuchamos a Ricardo. Estoy trabajando en esto, maestra. De hecho, yo le iba a preguntar porque viendo la plataforma vi que teníamos que subir las actividades. No sé si fueron las actividades que estuvimos realizando en clase la semana pasada. Sí, es Sí, correcto, la actividad 1, sí. ajá, sí, que era lo de las etiquetas, Ajá. que ya lo habíamos realizado ahora sí que en línea durante la clase. Nada más que no sé, ahorita chequé y nada más le di marcar. No sé si hay que subirlo como imagen o algún otro tipo de archivo. Nada más se deja como marcado, de hecho,
el producto. Tendrías que subir un archivo en donde nos muestres el cuadro de matriz de análisis. Ujú. Porque hicieron una búsqueda específica de artículos y tesis. Que ahí fue donde prácticamente terminamos la clase. Así es. Sí, esa fue la Ajá. actividad de la semana pasada. Ujú. Eso es para Ah, elegir tema. Apenas estaban ajá, eligiendo exacto. tema. Ujú. Así es. Y con respecto a la actividad de ahora, Ajá. ¿qué has encontrado? Pues estoy buscando de igual manera libros e información para poder absorber sobre el tema también de la seguridad informática, lo que es el hacking ético. Ujú. Y pues obviamente estoy enfocado en lo que es en el hacking, pero pues sí hay bastante tela de dónde cortar, entonces pues tengo que sintetizarlo para tomar los temas y subtemas más relevantes, más importantes, ¿no? Es correcto. Me gustaría que generaras el documento en Sí, donde ya traes de los libros parte del índice o lo que te claro. sirva de su índice, y eso es lo que vamos a revisar al rato en asesoría. Sí, sí, maestra, ¿Sí? claro que sí. De hecho, eso es en lo que estoy. Muy bien, Gracias. Ricardo. Muy bien. Bueno, espero que sí hayas encontrado los suficientes libros. Pues, de hecho, sobre los temas, es prácticamente sobre el tema de hacking ético como tal, libros no hay en concreto, son libros que tocan el punto D, pero un Ujú. libro en específico sobre el tema, pues no he encontrado, ¿no? Ok, Son libros que tratan el tema, pero como un tema o como un libro en específico, no. ok. Vamos a revisar esos libros. ¿Puedes guardar el link o Sí, guardarlos en alguna carpeta para que los veamos? sí, los voy a ir guardando. Ok, perfecto. Muy bien, Sí. Ricardo. Adelante, Angélica. Apenas estoy estructurando los temas, maestra. Muy bien. Cuéntame qué hiciste en la revisión. ¿Encontraste algo? Encontré 2 libros. Bueno, mi tema es sobre la criptografía. Ajá. 2 libros en los que estoy sacando temas más generales y después me puse a buscar sobre criptografía, bueno, sobre métodos seguros para aplicaciones, para sistemas web. Ajá. Y no, ahí ya no encuentro tantos libros libres. Ahí sí hay algunos de seguridad de la información en sistemas web, pero son de paga. Entonces me estaba registrando una página para ver si puedo encontrar ahí más libros libres, pero estoy en eso apenas. Ujú, muy bien. Y en cuanto al índice, ¿has retomado algunos temas de esos libros de los que has podido Apenas revisar? estoy obteniendo, ajá, los que sí pude obtener, los que sí pude descargar, pero son los temas más generales. Ok. Ujú. O sea, son los de la primera parte, ¿no? Ajá, sobre la criptografía en general. Muy bien. Ok. Eso los vamos a checar al ratito. Así que para que los tengas a la mano y también crees tu documento en donde estás jalando esos temas. Ok. Ujú, muy bien. Gracias. Rosalía. Sí, igual continúo con bueno, ya tengo los libros, ya los tengo definidos, lo que estoy haciendo ahorita ya es el índice. Muy Lo que bien. estoy haciendo primero es pasar de cada libro los temas y subtemas de interés, voy a hacerlos por cada uno y ya de ahí los voy a unificar. Perfecto. Muy bien. ¿Sí has encontrado actualizados sobre su tema? No, el 2012 hay uno. Lo que pasa es que, bueno, mi tema es minería de datos aplicada a conocer las variables del cáncer de mama. La Ujú. idea, bueno, la idea todavía no la tengo muy definida, pero la idea es hacer como una proyección o más bien una predicción Ajá. antes con toda esa información. Entonces, lo que encontré mucho, y de hecho ahí me quité un poco de tiempo porque me empecé a confundir, encontré muchas tesis y artículos, así Ok. tal cual del tema, Ujú. ya sea hasta encontré de post, post cáncer, no sé, como todas Ah, las consecuencias, entonces encontré muchos temas así. Libros no encontré, entonces los tuve que separar por minería de datos, algunos que me indiquen cuáles son las técnicas y todas las variables que tengo que contemplar para generar una buena minería de datos, un buen análisis.
y otros libros que ya me hablan en general de las variables del cáncer. Ya son libros médicos, entonces separé esas dos secciones. Ahorita voy a ver cómo las puedo acoplar para hacer un solo índice, porque sí, Sí, bueno, sí. ya Tendrías que hablar recopilando la una parte, información. ¿no? Una parte nada Sí. más muy breve sobre el tema de la enfermedad o la Así es, parte médica, y en la otra ya abundar en lo que... más técnico. Ándale, exactamente. Muy bien. ¿Y sobre las tesis también las guardaste? Sí, guardé todos los artículos también, sí, Ok. son bastante interesantes. Y como empecé a ver las tesis y eran actuales, de hecho 2020 creo que fue la más actual que encontré, Ujú. las empecé a guardar y ahí fue donde me confundí y después dije, no, no son tesis, son libros. Ok, muy bien. Rosalía, creo que eres tú la primera. Ok, entonces me gustaría darte un poco más de tiempo. No sé si quieras cambiar el horario con alguno de tus compañeros que no se encuentran para darte tiempo a que realices tu ejercicio, porque veo que tienes mucha información y organizarla lleva su tiempo, ¿no? Sí, sí, estoy bien. Estoy buscando los horarios. Sí, checa por favor el horario y ahorita te cambio, Ok, gracias. ¿ok? Bien, para todos, el último ejercicio, que es la presentación del marco conceptual o su avance, se pide que tenga 15 conceptos, pero bueno, entiendo que también el tiempo nos consume, ¿no? En lo que hacemos la búsqueda, hacemos la lectura, llevamos la información, le ponemos las referencias, todo eso lleva su tiempo. Entonces, para todos, avancen en ese marco conceptual junto con lo que están haciendo ahorita de índice y traten de mostrarlo en la asesoría. Entonces, sería bueno que ocuparan ese tiempo en el que no van a estar conmigo haciendo su asesoría. Los que no se conecten en ese momento, pues pueden estar avanzando en sus ejercicios para poderles dar una retroalimentación, ¿sale? Entonces, no sé si ya tienes la hora, Rosalía. Sí, bueno, sí, después está Pedro y después sigue Adriana. En esa hora estaría bien. Ok, Pedro te había cedido su lugar. ¿Te parece bien a las 11? Sí, está bien. ¿Te parece bien a las 11? Perfecto. Muy bien. Te hago el cambio aquí en mi escrito. Ok, perfecto. Entonces comienzo contigo, Rosalía, a las 11 y después 11:30 Angélica y Ricardo, que lo tengo a las 11:45 también. Si, por ejemplo, Eduardo no se conecta, que no lo estoy viendo aquí, puedo llevarme un poquito más de tiempo contigo, Ricardo. ¿Sale? Sí, maestra. Bueno, y con Pedro, pues bueno, él me dirá en qué momento. Ya sabemos que desde las 10:30 puedes incluirte, Pedro. También está el tiempo de Scarlett y el tiempo de Samuel a las 12:15. ¿Ok? Bien. Para todos también nos vemos a las 12:30. 12:30 en esta sala general todos para hacer una retroalimentación y dar a lo mejor la explicación a algunas dudas que hayan surgido de forma general. Para que entreguen su siguiente ejercicio. ¿Ok? Sí, gracias. Bien. Nos vemos al ratito. Cuídense mucho. Gracias, maestra. Bye.